Buenos días, vamos a empezar la segunda sesión de hoy con introducción a la estadística descriptiva. Mucho de lo que vamos a ver es parte de lo que se busca en los artículos que estamos revisando y que tenemos que analizar si más que nada el título y el análisis estadístico que están utilizando es el adecuado. Nada más para recordar, los diseños de investigación siempre van a seguir una metodología científica. Entonces, como ya vimos, la metodología científica, y como ustedes saben, implica el planteamiento del problema, finalmente nos ayuda a definir un objetivo, nos ayuda también incluso a establecer cuál población vamos a utilizar. Para ello implica tomar en cuenta cuál es la información que vamos a utilizar, es decir, vamos a recortar los límites, establecemos tanto límites de búsqueda y cuáles son los resultados que vamos a obtener, y eso implica el análisis estadístico. Esto es muy importante. Ahí el análisis va a depender del objetivo de la investigación. Hay un término que vamos a usar mucho que es la inferencia estadística. La inferencia estadística se refiere a que sigamos medidas estadísticas para observar si los datos cumplen con la hipótesis que estamos estableciendo. Y finalmente, si la hipótesis se cumple o no, nos da como resultado el contraste de hipótesis, donde validamos nuestro modelo que estamos utilizando para realizar el análisis. Vamos a ver un poquito más de esto, nada más para recordarles los tipos de investigación que hay. Hay muchos tipos de investigación, depende mucho el área que estemos interesados. Generalmente tenemos que establecer siempre cuál van a ser los antecedentes previos, los objetivos, la pregunta de investigación, cuáles son las posibles hipótesis y la unidad de análisis. Esta unidad de análisis va a ser la población, personas, niveles de glucosa en sangre, epidemiología, y nos define también la naturaleza de las variables. Es muy importante que estas variables vayan a volverse también datos. Los datos son información que aún no tienen contexto. Cuando yo le doy contexto a esa información, a esos datos, finalmente me pueden dar conocimiento. La forma en que yo puedo organizar y resumir los datos parte de la estadística que se llama descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la descripción de esos datos de manera resumida en tablas, gráficos y medidas. Mucho de la estadística descriptiva ya todos la conocen, ahorita la vamos a revisar, pero no hace más que describir la población. No se puede interpretar ni establecer ninguna hipótesis con esa estadística. También tenemos que tomar en cuenta, la mayor parte de los estudios, a no ser que sean estudios poblacionales o epidemiológicos, siempre trabajamos con una muestra. Una muestra es una selección de esa población y esa muestra vamos a hacer una inferencia estadística, es decir, vamos a suponer que las variables que encontramos en la muestra van a tener una distribución similar a la que encontraríamos en la población en general. Para generalizar esa inferencia necesitamos cumplir con ciertos requisitos al tomar la muestra. Uno de los más importantes es que la muestra sea aleatoria, es decir, yo no escojo a la población y además esa muestra es representativa de la población. Tomo todos los grados de severidad de la enfermedad, tomo todos los grados eh, de tratamiento, las diferentes dosis que se pueden utilizar. Si yo no cumplo con esos parámetros, los resultados que yo encuentre en mi muestra no son generalizables a la población. Les adelanto, la mayor parte de los artículos no son generalizables a la población. La variable es lo que va a medirse en la unidad de análisis. Aquí, como pueden ver, una población, por ejemplo, sería toda África, pero la muestra a lo mejor solo tomamos un país del continente o tomamos una ciudad incluso únicamente. ¿Cuál es la importancia de esto? La muestra nos va a decir qué vamos a medir, entonces vamos a tener variables que son cuantitativas y variables que son cualitativas. Para fines prácticos, los valores cuantitativos son todos aquellos que sean número y que sean fraccionables. Quiere decir que yo puedo, por ejemplo, medir en miligramos de peso, puedo medir talla, puedo medir fracción de glucosa. Y hay variables que tienen orden y que pueden ser ordinales, es decir,
cuando yo hago una escala para aplicar una gravedad en un paciente, siempre va a ser una variable ordinal. Nosotros hacemos una trampita que no deberíamos de hacer y es considerar que las variables discretas, o que son números enteros, también las intercambiamos con las variables ordinales. Es decir, el número que yo obtengo en la escala de depresión de Hamilton no es en realidad un número, es la suma de ciertos ítems. Pero nosotros hacemos como que es un número y entonces aplicamos estadística descriptiva y no solo descriptiva, sino de otro tipo. Ya ahí vamos a tener un sesgo en realidad, porque no es un número natural, pero finalmente es una manera de acercarnos al fenómeno y crear modelos de interpretación. Aquí vamos a tener diferentes tipos de frecuencia en relación a las variables cuantitativas. Entonces, tenemos variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas quiere decir que tienen fracciones que van del ser, que pasan por el cero, incluso tienen números negativos. Las discretas no se pueden fraccionar, número de hijos, número de brazos. Uno puede decir tengo medio hijo. Y además vamos a tener en las cualitativas, las que son nominales, solo describe una cualidad, por ejemplo, ser hombre o mujer, no hay un valor ahí. Y las ordinales, donde sí hay una jerarquía, por ejemplo, grado de severidad del Asgar, que tiene sacar 10 es mayor que sacar 8 como tal. Y también esto nos va a hacer que tengamos diferentes medidas. Podemos tener diferentes tipos de frecuencia absoluta o relativa. También podemos tener frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Y eso tiene que ver qué tanto estamos tomando en cuenta ese porcentaje. Bien importante, esta descripción de muestras siempre se representa en gráficos. Un ejemplo de lo que no debemos hacer es aquí yo les puse una gráfica de pastel. Y como pueden ver, esta gráfica no sirve para más que demostrarles que la gráfica que es más útil es el diagrama de cajas. Este gráfica de pastel en realidad solo es bonito porque tiene colores y esa es la única gracia, pero no nos da mayor información sobre la población. Después vamos a tener una tabla de frecuencias donde vamos a poner simplemente que es más alto y la verdad es que visualmente es un poquito más claro de que esto es más alto, pero tampoco nos da otra cosa. Lo que ya nos habla de distribución de cómo se mueve una población es un polígono de frecuencias, que finalmente si este polígono de frecuencias, este histograma, perdón, lo hago una línea uniendo cada una de las tablas, se vuelve un polígono de frecuencias y esto me ayuda un poquito para establecer si la muestra se distribuye normal o anormalmente. La importancia de esto es que hay pruebas estadísticas que usan en población normal y hay otras que se utilizan en población anormal. Con anormal solo se refiere a su característica estadística. Y finalmente, algo que solamente es descriptivo, pero es muy útil, es la gráfica de cajas y bigotes. Vamos a tener los intervalos, los límites de la muestra, finalmente los valores que salen de lo esperado. Estos puntitos finalmente son valores fuera de lo esperado, generalmente están aquí arriba, abajo. El promedio, la primera distribución estándar y los intervalos de confianza. Y así sabemos que efectivamente una muestra, cuando se compara con otras, son diferentes. Vamos a tener entonces en las variables cuantitativas medidas de tendencia central. Estas son solamente, todo lo que muestro aquí es solamente descriptivo. Promedio, mediana, moda. Promedio es el cálculo aritmético. La mediana es la que se encuentra a la mitad de la distribución y la moda es la que se repite más. Cuando yo ordeno los datos de menor valor a mayor valor, puedo tomar percentiles, es decir, en qué percentil está este niño con este peso dentro de una población. También vamos a tener medidas de dispersión. Algo muy importante es la desviación estándar. La desviación estándar me va a dar como resultado la varianza, y la varianza es una medida que yo voy a usar para comparar muestras. Es decir, si yo tengo dos curvas y la desviación estándar es muy chiquita, imaginen una curva muy aguda contra otra curva de otra población que esté muy amplia. Simplemente por estas curvas yo digo, estas no son iguales. Lo que hace la varianza
es tomar en cuenta la raíz cuadrada de la división estándar para comparar las dos muestras. Y finalmente otras medidas para ver la distribución de frecuencias es la simetría y la kurtosis. Hay diferentes tipos de asimetría, el apuntalamiento, el que esté más abajo. Finalmente es parte de ver que la muestra no se distribuye con una curva normal o gaussiana. Siguiendo solo descripción, esto no implica diferencias, no implica causalidad. Chi cuadrada, por ejemplo, es una medida de asociación. Lo único que hace, y todas las que utilizan un cuadro de 2 por 2, lo único que te dice es una es más frecuente que otra. Y ahí se acaba. No explicas por qué, no explicas si es segundo esto por A, por B, nada. Es simplemente medidas de diferencia de frecuencias. Lo que se compara es lo que yo esperaría observar en una distribución homogénea contra lo que encuentro. Y luego vamos a tener medidas de asociación lineal, tampoco son de causalidad. Vamos a tener la covarianza, donde vamos a ver la variabilidad conjunta entre dos variables. Aquí vieron que aparece otra vez varianza, como aparecía en la diapositiva anterior con desviación estándar. Efectivamente toma los valores de la varianza para hablar de qué tanto se diferencian una curva de otra. Y la correlación, que es el grado de asociación entre dos variables. Ejemplos de correlación. La correlación es, por ejemplo, aquí tengo mayor altura, aquí tengo mayor peso y el valor de correlación es de 1. Al contrario, voy a tener menor, por ejemplo, si fuera esta negativa, aquí tengo más peso y aquí tengo menos salud. Entonces tenemos una correlación -1. Ejemplos donde no hay correlación, los tenemos abajo. Vean la distribución de los datos, no forman correlación. Aquí lo que importa la correlación es que se acerque al 1 o al -1. Lo que menos nos sirve es tener 0 de correlación. Eso es importante para la interpretación, pero esto no habla de causalidad. Y algo que ya empezamos a hablar de modelos complejos es la regresión lineal simple. No se trata de que sepan hacerlo, es simplemente, no es el objetivo del curso, es solo que sepan que existe. Aquí vamos a tener variables de respuesta, variables dependientes e independientes, y sí puedo hablar de que hay una variable que es independiente que está ocasionando que otra variable que es dependiente se modifique de alguna manera, y eso lo que me da son los coeficientes beta estandarizados, que quiere decir que a lo mejor el 30% de la variabilidad de esa modificación de la dependiente fue por efecto de la independiente. Y digo quizás porque siempre hay duda estadística. En los análisis multivariados no es nada más, ese es uno de los primeros que les presento, pero vamos a tener muchos, nada más los menciono, no es algo que vayamos a hacer aquí. Es, por ejemplo, gráfico de matriz, análisis de correlación cuando utilizamos múltiples variables, análisis factorial, regresión logística, conglomerados, correspondencias y correlación canónica. Cada uno de ellos nos sirve cuando no solamente tenemos una variable, sino tenemos múltiples variables que están afectando el proceso. Para fines prácticos, el proceso de salud siempre es complejo y en realidad lo que tendríamos que hacer son siempre análisis multivariados. ¿Cuál es la dificultad? Hay que medir cada una de las variables y ahí es donde se atora un poquito el modelo. Pero efectivamente estos serían los análisis que podrían hablar de causalidad o que podrían hacer inferencias. Nada más para repetir, el análisis descriptivo nunca habla de inferencias, nunca establece hipótesis. Si alguien me dice, pues mi estudio encontró que la depresión está asociada con el pelo largo, porque el 50% de los deprimidos estaban con pelo largo. ¿Por frecuencia sacaste esa conclusión? No. Entonces, eso no es factible. Los estudios comparativos, aunque parezca que sí, en realidad solo comparan si hay diferencias y lo único que te dicen es que A no se parece a B, pero no te dice que sea por C o por E. Eso ya es inferencia de la discusión y no es en realidad algo que se esté discutiendo. Solo explican que hay diferencias, pero no te dicen por qué. Y esto es importante porque vamos a ver que si el estudio dice evaluar la diferencia que existe en depresión en pacientes con Alzheimer y sin Alzheimer, y que luego la conclusión sea el Alzheimer causa depresión, y fueran una TED Student para hacer un análisis variado, es una conclusión errónea.
Y esa es la parte que tienen que abordar desde el componente de lectura crítica. Vamos a dejar un ejercicio en el aula y también las indicaciones. Y bueno, les agradezco mucho su atención.